vamos a reescribir las ecuaciones de Maxwell en una forma un poco más cómoda para el análisis. ¿Está bien? Reescribamos las ecuaciones de Maxwell. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Las ecuaciones de Maxwell, primero las que tienen que ver con el tema del rotor. Nosotros vamos a tener lo siguiente. El rotor del campo eléctrico es igual, a ver, su forma explícita. Aquí tenemos E a la X, E, Y, E, Z, son los vectores unitarios. Tenemos la derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y, derivada parcial con respecto a Z. Y aquí tenemos X, Y, Z. Esto es igual a menos mu sub 0, H punto. De la misma manera que tenemos esto, escribimos exactamente lo mismo para la parte magnética. Para la parte magnética voy a cambiar el vector, voy a cambiar, bueno, todo esto lo cambio, y las componentes. Significa que aquí vamos a tener nosotros H, HX, HY, HZ, y tenemos epsilon sub 0 por E punto. Tenemos estas ecuaciones. Estas son el primer par de ecuaciones relativas al rotor, y las otras son las siguientes: la derivada con respecto a X de X, más la derivada con respecto a Y de Y, más la derivada con respecto a Z de sub Z. Esto es igual a 0. Y la otra ecuación es exactamente, tiene la misma estructura. Lo único que vamos a hacer es cambiar el vector del cual estamos tomando la divergencia. Bien, listo, tenemos estos. No sé qué número de ecuación teníamos acá. 3, 1, 2, 3. Vamos a llamarle a estas ecuaciones 4. A estos valores le llamamos 5. Y entonces significa que estas son las ecuaciones 6 y las ecuaciones 7, que son las mismas que teníamos antes. ¿Está claro? Son las mismas que teníamos antes. Entonces, hasta aquí no hay nada nuevo. Vamos a tratar de enfocarnos en las propiedades de las ondas electromagnéticas, en el ejemplo de la denominada onda plana. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Ya que tenemos esto, vamos a ver lo siguiente. A ver, disculpen. Vamos a establezcamos las principales propiedades de las ondas. Vamos a tomarla, estas son bastante genéricas, pero vamos a tomarla para las ondas planas. Después vamos a decir cuáles y en qué medida se pueden generalizar. Entonces, para eso dirigimos, digamos, el eje X perpendicularmente a las superficies
ondulatorias. ¿A qué nos referimos con superficies ondulatorias? Si nosotros tenemos una dirección de movimiento, las ondas, y esto ustedes ya lo han visto antes, oscilan en un plano que, en este caso, normalmente es perpendicular a la dirección de propagación de las ondas. ¿Está claro? Estamos hablando de ondas transversales, no estamos hablando de ondas longitudinales. Entonces, significa que los vectores E y H, no van a depender de las coordenadas Y y Z. ¿Está bien? Significa, ahora, no solamente sus coordenadas, sino, o sea, las proyecciones sobre el eje Y y el eje Z no dependen de Y y Z. Todas solamente dependen de X. Significa que las derivadas con respecto a X son iguales a 0. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros vamos a tener lo siguiente. Las ecuaciones 6 y 7 toman la siguiente forma. A ver, voy a llevarlo esto a la otra página simplemente para tenerlo de referencia. Porque esto es lo que vamos a calcular. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Como no dependen de Y y de Z, vamos a tener aquí primero la componente X, voy a poner mu sub 0, H punto, pero su componente X va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí la componente X es, elimino esto y tengo las derivadas de estos con respecto ya a Y y Z, y no dependen de Y y Z. Bien, de la misma forma tenemos acá, vamos a tener nosotros que 0 es igual a epsilon sub 0, E punto X. Lo siguiente, vamos a tener aquí, voy a seguir trabajando con las que están de este lado. Voy a tener menos mu sub 0, H punto de Y. Entonces la componente Y implica esto no está, no depende de la derivada con respecto a Z, solo depende de esta derivada de Z con respecto a X. ¿Está bien? Y aquí nosotros vamos a tener, a ver un momentito, de Y menos de Z con respecto a X, y aquí voy a tener lo mismo. Menos la derivada de HZ con respecto a X. Esto es igual a epsilon sub 0, o epsilon, disculpen jóvenes, epsilon sub 0, H o E punto Y. E punto Y. Bien, creo que ya queda claro cómo estamos avanzando. Aquí nosotros vamos a tener la derivada de E sub Y con respecto a X. Va a ser igual a menos mu sub 0, H
punto z. Aquí tengo la derivada de hy con respecto a x. Esto va a ser igual a epsilon sub 0 es sub z punto. Y aquí voy a tener lo siguiente. Ya esto ya barrí esto. Ahora nos queda esto. Y aquí nos queda que la derivada de ex con respecto a x es igual a 0. Y la derivada de hx con respecto a x es igual a 0. Bien, estas eran las ecuaciones. Ecuación número 8. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros nuestras ecuaciones en esta forma. Entonces, de aquí nosotros tenemos algo interesante. De esta ecuación y de esta ecuación, nosotros tenemos lo siguiente. Es decir, de el hecho que la derivada de ex con respecto a x es igual a 0 y ex punto es igual a 0, significa que ex no es una función de x y de t, no depende de x y de t. Y lo mismo para h, ¿está bien? Lo mismo para h, significa que son constantes. H también es constante. Entonces, nosotros podemos tomar que estas constantes son iguales a 0. ¿Está bien? Entonces, para la onda plana, nosotros vamos a tener, y este es ya un resultado bastante importante, que x es igual a 0 y hx es igual a 0. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, los vectores h y e son perpendiculares a la dirección de propagación de las ondas electromagnéticas. Entonces, vuelvo a repetir, son ondas transversales. ¿Está bien? Son ondas transversales. Pero adicionalmente, nosotros tenemos los siguientes. Además, los vectores E y H son ortogonales entre sí. Los vectores E y H son ortogonales entre sí. De esto nosotros podemos ver a partir de estas ecuaciones. ¿Está bien? Nosotros tenemos lo siguiente. Tomamos esta, por ejemplo, la derivada de y con respecto a x. Esto es igual a menos mu sub 0 h punto de z. Y tenemos que la derivada de hz con respecto a x es igual a menos epsilon sub 0 e punto y. Entonces, si nosotros unimos estas dos expresiones, nos estamos dando, es decir, derivamos esto, ¿está bien? Derivamos esto con respecto al tiempo, vamos a obtener esto y lo derivamos esto con respecto a x, vamos a obtener nuestras ondas correspondientes.
¿Está bien? ¿Alguna pregunta tienen hasta aquí, jóvenes? Aquí, digamos, nosotros tenemos que la variación con respecto al tiempo del campo magnético en la dirección Z nos genera un campo eléctrico en la dirección Y. Y la variación en el tiempo del campo eléctrico en la dirección Y nos genera un campo magnético en la dirección Z. Entonces, aquí nosotros vemos de que no aparece el campo EZ, es decir, no aparece, no hay forma aquí que aparezca el E sub Z, es decir, campo eléctrico en la dirección Z, ni el campo magnético en la dirección Y. Siempre están de esa forma. Es decir, si nosotros comenzamos con uno de estos, solamente vamos a tener campos eléctricos en la dirección Y y campos magnéticos en la dirección Z, pero no los otros. Eso implica justamente la ortogonalidad. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Entonces, esto es, vamos todavía a analizar un poquito más la onda plana. Vamos a ver los valores instantáneos, qué es lo que pasa con los valores instantáneos de E y H. ¿Está bien? Como hemos visto anteriormente, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos Y es una función, como es solución de la ecuación de onda, vamos a decir que es T menos X sobre B, y tenemos el HZ, que es igual a HZ de T menos X sobre B. Entonces nosotros tenemos estas dos ondas, donde estas E sub Y y H sub Z son algunas funciones que nos caracterizan la forma de la onda. Luego, hacemos de que phi sea igual a este T menos X sobre B. Y hallemos las derivadas. Entonces tenemos la derivada de E sub Y con respecto a X, es decir, estas derivadas que tenemos acá. Esto es igual a la derivada de E sub Y con respecto a phi por la derivada de phi con respecto a X, y esto es igual a la derivada de E sub Y con respecto a phi por menos 1 sobre B. De la misma forma, la derivada de HZ con respecto a X, disculpen, esto voy a tomarlo con respecto a T. Con respecto a T, esto es igual a la derivada de HZ con respecto a phi por la derivada de phi con respecto a T, y es la derivada de HZ con respecto a phi multiplicado por 1. Entonces, reemplazándolo en esta expresión, disculpen jóvenes, reemplazándolo en esta expresión, nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, tenemos 1 sobre B, derivada de Y con respecto a phi, es igual a mu sub 0, derivada de HZ con respecto a phi. Ahora, teniendo en cuenta de que esta B
es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon, epsilon sub 0, mu, mu sub 0, por lo que hemos visto antes, nosotros obtenemos esta relación que es muy práctica. Epsilon, epsilon sub 0, derivada de y con respecto a phi, esto es igual a la raíz cuadrada de mu, mu sub 0, derivada de hz con respecto a phi. Entonces, de aquí se desprende una relación muy importante. Si yo integro, voy a tener, si integramos, vamos a tener nosotros lo siguiente. La raíz cuadrada de epsilon sub 0 por e sub y es igual a la raíz cuadrada de mu, mu sub 0 por hz más una constante. Entonces, esta es una constante arbitraria, ¿está bien? Que plantea la presencia de un campo eléctrico y un campo magnético constantes. Entonces, como esto caracteriza campos constantes y a nosotros nos interesan campos variables, nosotros vamos a considerar de que esta C es igual a 0. Entonces, nosotros aquí vamos a considerar para los campos variables, que es lo que estamos estudiando, de que las componentes transversales de los campos están relacionadas por esta expresión. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Esta onda hemos dicho que se está propagando en la dirección del eje X. Está bien, se propaga en la dirección del eje X. Pero no solamente se propaga en la dirección del eje X. A ver, voy a dibujarlo mejor así. Digamos que este es el eje X. Se está propagando en esta dirección. Pero no solamente se propaga en esa dirección. También aquí está sucediendo lo siguiente. Vamos a decir que este es el eje Y, este es el eje Z. Entonces nosotros tenemos que la velocidad se está dirigiendo en esta dirección. Hacia esta dirección yo tengo la velocidad. Y vamos a tener que el campo eléctrico, por ejemplo, está a lo largo del eje Y. Este es el campo eléctrico. Y vamos a tener que el campo magnético está a lo largo del eje Z. Oscila a lo largo del eje Z. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, no solamente tenemos de que se propague en esta dirección, sino que son transversales y que están en fase. Es decir, cuando este tiene su máximo, este también tiene su máximo. Cuando tiene su mínimo, este tiene su mínimo. Entonces, nosotros vamos a tener, a ver, voy a hacer otro dibujo por acá mejor. Entonces nosotros tenemos esto que nos da la dirección, pero adicionalmente nosotros vamos a tener lo siguiente. Estos son esquemas que ustedes conocen bastante bien, ya los han estudiado. Vamos a ver qué tal me sale el dibujito acá. Entonces, nosotros vamos a tener de que el campo eléctrico, por ejemplo, está oscilando en el eje Y. Es decir, viene aquí, oscila en este eje. Está oscilando así, en este eje Y.
Esa es la dirección en la cual oscila el campo E. Esto es E. Mientras que el otro campo, el campo H, está oscilando en el eje Z, de esta manera. Entonces, este campo H oscila así. Paralelo a este eje Z. Este es nuestro campo H. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que nos está diciendo esto que está acá. Jóvenes, ¿está esto entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Están en fase. Cuando esto es 0, esto es 0. Está claro, ambos son 0 simultáneamente, son mínimos, son máximos simultáneamente. ¿Está bien? Ahora, nosotros estamos viendo una onda que se propaga en la dirección positiva de las X. Si la propagación se da hacia el lado negativo de las X, entonces esta expresión cambia ligeramente por un signo menos. Es decir, si vamos a tener propagación hacia el menos X. Es decir, si están en fase, por decirlo algo, están en contrafase. Simplemente significa que en vez de estar oscilando así, está oscilando así, de este lado. Eso es lo que nos estaría indicando. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bien, entonces esto es lo que corresponde a las ondas planas.